Spanish Root, episodio 3. Tu ruta guiada al español. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido a Spanish Root, el programa, el podcast para aprender español de la manera más fácil y divertida. Por si todavía no me conoces, me llamo Sergio y soy tu entrenador personal de español. Y este es ya el tercer programa, tercera etapa en tu camino al español. Hoy vamos a seguir con un poco más de gramática. Te explicaré los pronombres personales de sujeto, en especial la diferencia entre tú y usted, y entre vosotros y ustedes. Después trataremos la conjugación de los verbos ser y estar, que en otros idiomas utilizan un único verbo para sus diferentes usos, pero el español utiliza dos verbos. Pero antes quiero recordarte que en mi página web SpanishRoot.com tienes la transcripción y traducción al inglés de esta clase y un ejercicio muy fácil para practicar los conceptos que tratamos hoy. También desde SpanishRoot.com/contact puedes escribirme con dudas y preguntas que resolveremos en el programa. Y si quieres mejorar tu pronunciación, puedo ayudarte a practicar tu español con sesiones de conversación por Skype a un precio muy reducido. Recuerda SpanishRoot.com. Y ahora sí, empecemos con la clase. Los pronombres personales de sujeto. Son los pronombres con los que conjugamos los verbos. Sustituyen al nombre o sustantivo que forma el sujeto de la frase. En español, los pronombres personales de sujeto son yo, tú, él, ella, ustedes, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Por ejemplo, Juan habla español. Puedo sustituir el sujeto Juan por el pronombre él. Él habla español. Los chicos hablan español. Puedo sustituir el sujeto los chicos por el pronombre ellos. Ellos hablan español. Como vimos, los pronombres personales son las palabras que acompañan al verbo y nos permiten saber de qué o quién estamos hablando. Representan la persona gramatical. En español hay tres personas gramaticales del singular y sus correspondientes personas del plural. Y algunos tienen forma femenina, pero no todos. Seguiremos con el ejemplo del verbo hablar, hablar español. Para la primera persona del singular utilizamos yo. Se refiere a la persona que habla. Yo hablo español. En plural, nosotros para el masculino y nosotras para el femenino. Se refiere al grupo al que pertenece la persona que habla. Nosotros hablamos español, nosotras hablamos español. La forma femenina se usa cuando todo el grupo pertenece al sexo femenino. Si en el grupo hay personas de ambos sexos, se puede utilizar la forma masculina de manera general. Es lo que se denomina masculino genérico, como vimos en la clase anterior, ¿recuerdas? Lo mismo ocurre para el resto de casos en el que existe pronombres personales masculino y femenino. La segunda persona del singular, tú, se refiere a la persona a la que se dirige el que habla. Tú hablas español. La segunda persona del plural es vosotros. Para el masculino, vosotras para el femenino. Se refiere al grupo al que se dirige el que habla. Vosotros habláis español. Vosotras habláis español. La tercera persona del singular es él, ella y usted. Él masculino, ella femenino. Él y ella se refiere a una persona que no es ni el hablante ni el oyente. No es ni primera persona ni segunda persona. Él habla español. Ella habla español.
¿Y qué ocurre con usted? Usted es gramaticalmente un pronombre de tercera persona, por eso se utiliza con el verbo en tercera persona. Pero, semánticamente, se usa para referirnos a la segunda persona, es decir, para referirnos al oyente, a la persona con la que estamos hablando. Se utiliza como una forma más cortés, muestra de respeto o distanciamiento. Es para un uso más formal, mientras que para un uso normal o informal usaremos el pronombre de segunda persona tú. Usted habla español. No existe diferentes formas para el masculino y el femenino. Ejemplos del uso del usted puede ser cuando nos dirigimos a un policía, un juez, a nuestro jefe o a una persona mayor, cuando queremos ser extremadamente educados y formales. Los plurales de la tercera persona son ellos, ellas y ustedes. Ellos hablan español. Ellas hablan español. Ustedes hablan español. Es necesario saber cuáles son estos pronombres, porque los usaremos continuamente en los ejemplos, pero tienes que saber también que en muchas ocasiones, en las conversaciones normales de español, este pronombre sujeto se suele omitir, pues en la conjugación del verbo ya se da a entender la persona gramatical a la que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, puedo decir, en España hablamos español. En la conjugación del verbo hablar, vemos que está en la primera persona del plural, por lo que no hace falta que aparezca el pronombre sujeto nosotros. Las dos frases son correctas. Tanto en España nosotros hablamos español como en España hablamos español. Ahora que tenemos claro los diferentes pronombres personales para el sujeto, conjugaremos los verbos ser y estar y trataremos sus diferentes usos. Recuerda, yo soy tu entrenador personal de español y yo estoy muy contento de hablar contigo. ¿Puedes ver las diferencias entre ser y estar en esta frase? Yo soy tu entrenador personal de español y yo estoy muy contento de hablar contigo. La conjugación del verbo ser. El verbo ser es un verbo irregular. Esto quiere decir que su conjugación es un poco más difícil que los verbos regulares, ya que no sigue ninguna regla para cambiar su forma en función de las personas gramaticales. La conjugación del verbo ser en el presente indicativo es yo soy, tú eres, él, ella o usted es, nosotros o nosotras somos, vosotros o vosotras sois, ellos, ellas o ustedes son. La conjugación del verbo estar. El verbo estar es regular. Quiere decir que su conjugación se realiza utilizando la raíz del infinitivo estar, que es est, con la terminación correspondiente a cada persona gramatical. Estas terminaciones son comunes para los verbos regulares, que veremos en próximos programas, no te preocupes. De este modo, la conjugación del verbo estar es la siguiente. Yo estoy, tú estás, él, ella o usted está, nosotros o nosotras estamos, vosotros o vosotras estáis, ellos, ellas o ustedes están. ¿Ves la diferencia entre un verbo regular y otro irregular? Muy bien. ¿Y cuándo usamos el verbo ser y cuándo usamos el verbo estar? Pues, como regla general, usamos el verbo ser para describir, señalar o hablar de las cualidades permanentes o inalterables de personas o cosas, de sus características que nunca cambian. Y utilizamos el verbo estar para hablar de estados temporales o características de personas y cosas que pueden cambiar con el tiempo. Pero como siempre, también hay excepciones. Lo vemos mejor con ejemplos.
El verbo ser se usa para señalar estados permanentes. Lo usamos para indicar la nacionalidad o lugar de origen de las personas. Yo soy español, soy de España. Ella es francesa, es de Francia. También se puede utilizar para señalar el nombre de una persona. Como sabes, normalmente se dice me llamo Sergio, pero también puedo decir yo soy Sergio. Él se llama Juan, su nombre es Juan, él es Juan. En profesiones, yo soy profesor, ella es profesora. Recuerda que el verbo no cambia en función del género del sujeto. Se dice él es profesor y ella es profesora. Para indicar religión o ideas políticas también se usa el verbo ser. Soy católico. Ellos son ecologistas. Para describir cosas en relación con su forma, tamaño y material. Características que no cambian. Por ejemplo, la mesa es cuadrada. El elefante es grande. La camisa es de seda. Se usa también el verbo ser para indicar posesión y las relaciones entre personas. Tú eres mi amigo. Juan es mi hermano. El libro es de María. Para indicar fechas y horas y periodos de tiempo. Hoy es lunes. Son las 3 de la tarde. Es de noche. Es verano. En este último ejemplo, podrías pensar que las fechas y las horas cambian con el tiempo, por lo que se debería usar el verbo estar, pero en español se usa el verbo ser para indicar periodos de tiempo. Aunque existe también una excepción. Se puede usar el verbo estar en primera persona del plural más una preposición para hablar del paso del tiempo en relación con nosotros. Por ejemplo, podemos decir estamos en verano en lugar de es verano. Estamos a lunes en lugar de es lunes. El verbo estar se utiliza, como dijimos antes, para señalar características temporales o que pueden cambiar con el tiempo. Es el verbo que usamos en los saludos. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estar se usa para describir estados de ánimo y sentimientos temporales. Los niños están contentos. María está enamorada. Cuando hablamos de sentimientos o estados de ánimo como características generales, usamos el verbo ser. Juan es alegre. Quiere decir que Juan es una persona que siempre muestra alegría. Juan está alegre. Quiere decir que en estos momentos, por alguna circunstancia, Juan muestra alegría. Para hablar de la localización. El libro está en la mesa. Juan está en la cocina. Y de la ubicación de lugares. España está en Europa. En este ejemplo podrías pensar que la ubicación de España en Europa es permanente, que nunca cambia, por lo que debería usarse el verbo ser, y tienes razón. Pero en español, para hablar de la ubicación de lugares, siempre se utiliza el verbo estar. España está en Europa. Se podría usar el verbo ser en la frase España es un país de Europa. Otras excepciones. Recuerda que dije que se usa el verbo ser para las profesiones. Yo soy profesor. Pues también se puede utilizar el verbo estar para indicar empleos o trabajos temporales. Juan es camarero en el restaurante. También se puede decir Juan está de camarero en el restaurante. En este caso expresa cierta temporalidad en el empleo o que lleva poco tiempo trabajando allí. Lo mismo ocurre con características físicas que pueden cambiar. María es delgada. Se puede decir María está delgada. En este caso se quiere decir que ahora es o está más delgada de lo habitual. El niño es alto. En esta frase se está comparando la altura del niño con respecto a otros niños. El niño está alto. Se está comparando la altura del niño con respecto a su propia altura en el pasado. El estado civil también permite el uso tanto del verbo ser como del verbo estar, aunque es más frecuente usar el verbo estar. Yo estoy casado. Yo soy casado. María está viuda. María es viuda.
Y por último se dice está vivo, está muerto, aunque esa característica tampoco cambia. Muy bien, hasta aquí la clase de hoy. ¿Qué te ha parecido? Un poco difícil, ¿verdad? Ha sido un poco más corta que las anteriores, pero muy intensa, ya que los pronombres y los verbos ser y estar son una de las primeras dificultades con las que se encuentran los estudiantes de español. Puedes escucharlo varias veces si lo necesitas. Recuerda que puedes encontrarme en mi página web SpanishRoot.com para realizar tus consultas y plantear tus dudas. También puedes leer la transcripción y traducción al inglés de esta lección y realizar un ejercicio escrito muy fácil. Y si quieres practicar tu pronunciación, puedes reservar una sesión por Skype conmigo. Muchas gracias por escucharme, por suscribirte, por las valoraciones positivas y me gusta, y nos vemos en el próximo programa, siguiente etapa de tu ruta guiada al español. Adiós.